Es que, perdón, a veces se me olvida grabar estas clases. Deme un momento, por favor. Bueno, entonces, echándole un vistazo rápido, los principales elementos del equipo son la camilla y el gantry. Como les dije en un inicio, dentro del gantry es donde está el tubo rayos X, donde están los sistemas detectores, los múltiples detectores que se emplean en esta modalidad, en la camilla donde eventualmente se acuesta el paciente, y cuando se empieza a realizar la exploración con los parámetros indicados, lo que ustedes ven eventualmente es que la camilla empieza a desplazarse en torno al gantry. Ahora, cuando la camilla se está desplazando en torno al gantry, viene el tubo rayos X y empieza a rotar en torno a la camilla. Entonces, esto permite eventualmente que se estén obteniendo proyecciones de diferentes ángulos, porque el tubo rayos X viene, está emitiendo los haces de radiación y está obteniendo la información desde diferentes ángulos. Ahora, eventualmente, esto nos permite obtener mucha más información para obtener lo que es la imagen de plano axial. La imagen de plano axial es muy importante porque lo que se muestra no es información de tejido superpuesto, sino que es precisamente la profundidad exacta, es decir, precisamente cómo está estructurado en los diferentes órganos y tejidos dentro del cuerpo humano. Por eso es que ustedes ven en la primera parte lo que es la imagen de plano axial. Ahora, también se obtiene en conjunto con la imagen de plano axial lo que es la imagen de plano sagital y coronal. Esto lo tenemos en conjunto y observen bien el gran grado de detalle que obtenemos en la imagen. Vemos eventualmente cómo es cada órgano, cada tejido, dentro de esta imagen. Ahora, otro hecho es que además de darnos una imagen con un alto grado de contraste, también nos da una imagen con una muy buena información de la estructura ósea. Observen, por ejemplo, por ejemplo, el cerebro. Observen bien el grado de detalle con que observan el cerebro dentro de esta imagen de, por ejemplo, una tomografía de cráneo. Observen bien ese grado de detalle que nos muestra de los tejidos suaves y de las estructuras óseas. Ahora, eventualmente también nos brinda alta precisión de lo que es la estructura anatómica, perdón. Nos brinda bastante información, por ejemplo, del tamaño exacto de ciertos órganos, de la profundidad en la que se encuentra. Esto es muy importante y esto era una limitante que sucede en la radiografía, porque en la radiografía nos centramos específicamente en una sola proyección a la vez. Ahora, esta limitante de tener una imagen de una sola proyección a la vez causaba de que hubiera cierto grado de distorsión en el tamaño real de los objetos dentro del paciente cuando nosotros obteníamos una imagen resultante. Observemos aquí esta imagen. Tengamos, por ejemplo, el tamaño real dentro del paciente de cierto órgano, por ejemplo, cierto objeto externo, tal vez una moneda, o de un tumor, por ejemplo. Cuando se obtiene la imagen en una modalidad que está limitada a un solo tipo de proyección a la vez, por ejemplo, en una radiografía, el tamaño real de ese objeto dentro del paciente no va a ser el tamaño, o sea, el tamaño de la imagen que veamos del objeto dentro de ese paciente no va a ser el tamaño real. Va a ser un tamaño con una distorsión, con un cierto grado de distorsión. Este grado de distorsión va a depender de qué tan cercano o lejano está ese objeto con respecto al tubo rayos X. Si ese objeto está más cercano al tubo rayos X, el objeto se va a ver más grande en la imagen. Si el objeto está más alejado, el objeto se va a ver más pequeño en la imagen. Ahora, esto es muy limitado, por ejemplo, en ciertos casos, digamos, el tamaño real de un tumor. Vaya, el tamaño real de un tumor. Imagínense que el tamaño real de un tumor que nos brinde la imagen no sea como lo que tiene que ser. Esto puede originar problemas, por ejemplo, en la cirugía, puede originar problemas en lo que es la radioterapia, dando ejemplos concretos. Entonces, observen bien que esto no sucede en la tomografía. En la tomografía obtenemos haces en diferentes angulaciones, o sea, tenemos información de diferentes angulaciones y esto nos permite reducir este tipo de problemas.
Ahora, una innovación de esta modalidad de tomografía es el hecho de que al inicio, estamos hablando de los años 60, no existían las imágenes en computadora. Entonces, la tomografía lo que permitió es innovar en ese aspecto, tener imágenes en computadora, y esto nos permite a nosotros lo que se llama formalmente como cuantizar tejidos. ¿Qué significa esto? Esto es precisamente lo que nosotros hacíamos a inicios del periodo, cuando nosotros nos poníamos a calcular, a ver una matriz de píxeles, luego veíamos de que cada píxel tenía un número asignado y que este número asignado representaba un valor entre las escalas de grises. Esto es precisamente lo que ocurre en tomografía. Y la tomografía computarizada fue el primero que introdujo esto. Antes no existía lo que era el DR, CR, mamografía digital, no existía nada de eso. Sí había, pero en sus modalidades convencionales. Ahora, lo que permitió la tomografía es permitir, en primer lugar, una imagen por computadora, y esto nos permitió a nosotros cuantificar un tejido, es decir, asignarle un valor, un número a cada tejido y representar ese número en escala de grises. Esto era muy importante, esto es muy importante. Veamos aquí, por ejemplo, la aplicación directa de esto es a través de las unidades Homefield. Las unidades Homefield nos ayudan a nosotros a clasificar los tejidos. Nos ayuda a clasificar los distintos tejidos que vamos a observar en la imagen. Ustedes van a observar tejidos, por ejemplo, como el hueso denso, hueso cortical, con una unidad Homefield cercana a 1000 o mayor a 1000, y esto va a tener un valor asignado a una escala de grises como una tonalidad blanca. Ustedes van a ver ciertos tejidos, como por ejemplo la sangre, el agua, con una tonalidad gris clara y con una unidad Homefield cercana a 0. Y este valor que esté cercano a 0 se va a asignar en la escala de grises a lo que es una tonalidad gris clara. Ahora, ustedes van a ver una unidad Homefield de tejidos menos densos, por ejemplo el aire, el pulmón, con un número de negativo menos tanto, por ejemplo negativos menos 800, negativos menos 1000, y esto se va a representar en la escala de grises como ya tonalidad oscura, ya tonalidad negra. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta hasta aquí por el momento? ¿Preguntas, comentarios, observaciones? No. No. ¿Alguien más? No. Ok, perfecto. Avanzo. Entonces asumo de que ya esto lo están comprendiendo. Ahora, el hecho está, bueno, antes de ir a lo que iba, esta es la clasificación por cómo se definen los tejidos de acuerdo a su tonalidad de grises en lo que es la imagen tomografía. Cuando ustedes vean un tejido que esté conformado con un gris ya oscuro, esto lo vamos a conocer como hipodenso. Cuando vean tejido o órgano que esté conformado por un gris ya tonalidad más clara, lo van a conocer como isodenso. Y cuando vean un ya tejido ya tonalidad blanca, lo van a conocer como hiperdenso. ¿Por qué esta clasificación? Porque es que esta tonalidad de grises va a tener una correlación con la densidad del tejido. Por eso es que lleva denso al final. Si el tejido es poco denso, se va a observar, como les dije anteriormente, una tonalidad gris oscura o color negro. Entonces, por eso es que la conocemos como hipodenso. Si el tejido es medianamente denso, ustedes lo van a ver como una tonalidad gris clara, y si el tejido es muy denso, ustedes lo van a ver como una tonalidad ya blanca, y por eso es que ustedes van a ver eso como hiperdenso. Entonces, bueno, eventualmente esta fórmula nos ayuda a nosotros a saber cuántas unidades Homefield para determinado tejido. Para hacer la unidad Homefield, tomamos dos valores. Tomamos el valor del coeficiente lineal de atenuación del tejido que queremos conocer, la unidad Homefield, y tomamos el coeficiente lineal de atenuación del agua. Estos coeficientes de atenuación lineal son diferentes para cada tejido. Son diferentes también para el valor de técnica que nosotros trabajamos, específicamente el KBP. Porque el KBP varía lo que es los rayos X, la energía de los rayos X. Veamos ahorita
esos valores del coeficiente de internación lineal para cada distintos tejidos. Observen bien el de hueso denso, el de músculo, materia blanca, materia gris, sangre, líquido, etcétera. Observen bien todos los tejidos, estos tejidos. Y observen bien que este valor del coeficiente de internación lineal va a variar de acuerdo al KDP que se aplique. Observamos bien ya estos valores, ya podemos calcular precisamente cómo va a ser la unidad Homefield, cuál va a ser la unidad Homefield de cada tejido. Veamos un ejemplo aquí. Unidad Homefield de la sangre es 125 kbp. Cuando se les pida la unidad Homefield de cierto tejido, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es primero observar el valor de técnica. Observar el valor de kbp. Observamos el valor de kbp y vemos el tejido que nos pide, la sangre. Entonces, venimos nosotros y buscamos sangre a 125 kbp. Observemos bien, 125 kbp, sangre. Aquí está, 0.182. Lo otro que tenemos que buscar también es el agua, a la misma técnica con que nos dice. Agua a 0.180. ¿Observen bien? O sea, agua 125 kbp, 0.180. Tomamos esos dos valores y los introducimos dentro de la ecuación. ¿Observen bien? 1000 por 0.182 menos 0.180 entre 0.180. Yo lo que he notado aquí, y esto es un error muy común, es que hay estudiantes que no pueden ingresar bien estos datos en la calculadora. Para que no se compliquen, yo lo que les digo que está bien. Primero, simplemente hagan esta resta. 0.182 menos 0.180. Hagan esa resta. Esto nos va a dar 0.002 y divídanlo entre el denominador que está aquí. Hagan esta división, les va a dar 0.0111 y lo multiplican por 1000. Esto les va a dar 11.10. ¿Qué significa este 11.10? Observemos bien, guardemos este valor, 11.10. Voy a volver aquí y busquemos ese valor 11.10. ¿Qué significa? Que la sangre, por ese valor a 125 kbp, se va a observar como ya hizo eso. Observen bien, aquí este valor, de esta tonalidad se va a observar la sangre a esa técnica. ¿Significa que esa tonalidad de gris así les quedaría? Esa tonalidad es similar, sí, así les quedaría. Eso significaría. ¿Pregunta hasta aquí? ¿Por qué usó el valor del agua también? Ah, tiene que ser así. Es que fíjense bien. Bueno, esto, ¿por qué se utiliza el valor del agua? Les voy a explicar por qué. Porque lo que se hace es comparar dos tipos de tejido. Uno es el agua y otro el otro tejido que queremos tener. Y entonces lo que hace la computadora es eventualmente comparar qué tan tenue o sea, qué tanto atenúa o qué tan poco atenúa un tejido comparado con respecto a otro. Entonces, a partir de esa comparación, la computadora puede determinar, ok, si este tejido es mucho más denso que el agua, así se va a estar viendo en la computadora. Si este tejido es mucho menos denso que el agua, así se va a estar viendo en la computadora. Lo que pasa es que obtenemos esta comparación para, por decirlo así, establecer un rango de qué tan alto o tan bajo va a ser esa escala de grises. Realmente, si se lo resumo, porque sí, porque no, fue términos simples por pura convención, por el agua, por pura convención. Porque así se vio que era la manera más fácil de comparar distintos tejidos que otros y establecerles una escala de grises. ¿Otra pregunta? Voy a hacer, bueno, si no hay otra pregunta, voy a hacer otro ejercicio. Vamos a ver aquí. Voy a hacer el mismo ejercicio que el de la 1. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio y determinen el valor. Hueso denso a 100 kbp. ¿Qué necesitamos aquí? Primero, observemos bien. Hueso denso a 100 kbp. Vamos a obtener el coeficiente de tensión lineal del hueso denso a 100 kbp y del agua a 100 kbp. Voy a subir esto.
¿Ok? Bueno, perdón, me pasé la tablita. A ver. Aquí estaba, perdón. Aquí es esta tablita la que vamos. Hueso denso sin KDP. ¿Se ve bien? Hueso denso sin KDP. 0.528. Anotemos ese valor. Luego, el del agua es 0.206. Anotemos también ese valor. Entonces voy a retomar aquí. Entonces, vamos a poner aquí UH por sus siglas en unidad Homefield. UH, entonces va a ser igual a 1000 por... Voy a hacer esto. Como yo tengo limitante de representar la división así como está aquí, simplemente voy a poner paréntesis 0.528. Y observen bien que para simplificar esto, fíjense bien que no me gusta poner estas unidades de centímetros aquí inverso. Así, observen bien de que el tipo de unidad que está al lado del coeficiente de atenuación lineal, del valor del coeficiente de atenuación lineal, es centímetros a la menos 1. Observen bien ahí, esto siempre lo vamos a considerar, lo descartamos. Lo que pasa es que para no representar esto así y evitar confundirlo, simplemente no voy a escribir la unidad aquí, pero no cometan lo mismo en su examen, porque ustedes van a tener más libertad de escribir esa unidad. Entonces sería 0.528 menos 0. Observen bien desde el agua, 206 habíamos dicho, ¿verdad? Y esto lo voy a dividir entre 0.206. Ahora, quiero que, por favor, alguien me diga el valor de esa resta. Esta resta 0.528 menos 0.506. ¿Cuánto es el valor de esa resta? Por favor, alguien que nos diga. 322. ¿Cuánto es? 0.322. Así. Ok. 320, sí. Y lo voy a dividir entre 0.206. Aquí, para no confundirlo, voy a poner aquí como un par. Para decirles que primero hagan la división y luego la multiplicación. Ok. Ahora díganme el valor de esta división. 0.322 entre 206. 1.56. Excelente. ¿Cuánto nos da esta multiplicación? 1000 por 1.56. 1563.10. 563. Punto 10. Punto 10. Excelente. O punto 11, mire que cuando yo saqué lo de la división, me salieron varios números restantes. Ok. Yo lo puse por 1000 y así salió. Ok. 10 o 11. Sí, no, está bien. No pasa nada. Es ligero el valor, ligera la diferencia. Entonces, dejémoslo para redondearlo. 1563. Ahí. Ahora, observen bien. 1563. ¿Qué valor o qué tonalidad va a reflejar este valor? Sí, con una antena cheque puede durarle. Apaguen el audio. Se escucha toda la conversación. Cuiden de que el audio siempre esté apagado. Ok. Bueno, entonces, observemos, cuidemos este valor, 1563. 1563, busquémoslo aquí. Observen bien. No se preocupen si ustedes ven unidades por encima, por superior a 1000. No se preocupen por eso. Mío, permítanme. Ok, no se preocupen si ustedes ven unidades superior a 1000. Eso simplemente nos dice de que también esta unidad se va a ver reflejada como tonalidad blanca, es decir, como hiperintenso, 1563. Entonces, muy bien que esto coincide por cómo vamos a estar viendo nosotros lo que es cualquier estructura ósea, como hiperintenso. Entonces, no se asusten si esas unidades mayor a 1000, siempre nos va a indicar, se va a observar como tonalidad blanca. ¿Me preguntaba alguien? Sí, yo. Fíjese que yo hice la multiplicación y a mí me sale 1560. Ok, no se preocupe por eso. Es la manera en cómo se configuró esto en la calculadora. Es ligera la diferencia. ¿Sirven bien? Solo es ligera la diferencia. 1563 y 1560
Es poca. Ahora, si por ejemplo, digamos que la unidad de Humphrey hubiese salido 800 o otro valor muy lejano, ahí sí ya hubo algo malo en este procedimiento. Entonces no se preocupen si la diferencia es muy poca. Igual a mí me salió ese mismo resultado, ingeniero. Ok, no se preocupen por eso. 1560, 1563 es poco lo que varía. Ah, bueno. Gracias. Ok. Perfecto. ¿Estamos claros con esto? ¿Alguna otra pregunta? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, entonces procedo a la No. siguiente. Sí, procedo a la siguiente diapositiva. A la siguiente. Ahora está el hecho de que nosotros en tomografía no tenemos una imagen específica, o sea, no tenemos nosotros una sola imagen, sino que tenemos una secuencia de imágenes. Yo en el video la junté esa secuencia de imágenes, cómo se vería esa secuencia de imágenes. Ustedes eventualmente, yo sé que en el laboratorio van a ver más a detalle esta visualización de la imagen. Espero que sea así. Ok. Entonces, fíjense de que cada una de esas secuencias de imágenes las vamos a conocer como cortes. Cada uno de esos cortes representa una distinta región anatómica de la región anatómica que se está estudiando, es decir, una pequeña región, una distinta zona de la región anatómica que estamos estudiando. Entonces, ven bien, para que el corte 1 simularía esta parte de aquí, el corte 2 esta parte de aquí, el corte 3 esta parte de aquí. Obviamente, esto es una manera de dar un ejemplo. O sea, no es que ahí esta imagen se va a estar viendo así realmente, sino que es una manera en que yo lo estoy dando el ejemplo. Observen bien que el corte 6 se va a estar viendo más o menos por aquí, corte 7 más o menos por aquí. Eventualmente, en una tomografía de cráneo no se ven 8 cortes, se ven mucho más cortes que esto. Pero quiero que partan con esta idea de que cada corte significa una diferente región anatómica que se está estudiando, una diferente parte de la zona anatómica que se está estudiando, mejor dicho. Ahora, hay un concepto, y esto es un concepto nuevo que introduce en esta modalidad, que es el espesor de corte. ¿Qué va a ser el espesor de corte? El espesor de corte va a ser la diferencia entre cada uno de estos planos de imagen axial, es decir, la diferencia entre la longitud, mejor, la diferencia entre cada uno de estos cortes, es decir, la diferencia anatómica entre cada una de estas imágenes que se está visualizando. Eso va a ser el espesor de corte. El espesor de corte es una magnitud muy pequeña, estamos hablando de 0.5, 2.5, estamos hablando 5 milímetros, 10 milímetros. Son magnitudes muy pequeñas. Ahora quiero que veamos aquí un ejemplo. ¿Cuántos centímetros abarcarán 128 cortes obtenidos a 0.05 milímetros? ¿Qué es lo único que tienen que hacer? Esto lo que nos va a dar eventualmente es la región anatómica que está representando los cortes y en conjunto con el espesor de corte. Simplemente toman el número de cortes que les da la imagen y lo multiplican por el espesor de corte al cual se obtuvo la imagen. Multiplican estos dos valores y les da 64 milímetros. Esto en centímetros es 6.4. Y esto es lo que nos dice es la longitud del área que se está estudiando. Eventualmente, esto es un ejemplo. 6.4 centímetros es realmente muy poco. Aún sí, bueno, sí es relativamente muy poco. Bueno. Ahora, el hecho está de que nosotros en la tomografía se suele ocurrir ciertas definiciones para hablar de lo que es el alto y el ancho de la imagen, y eso es a través del FOV. El FOV lo que nos va a indicar es cuánto es el ancho y el alto de la imagen que se está representando, que se está visualizando. Si ustedes escuchan un FOV de 20, un FOV de 30, un FOV de 40, esto lo que nos dice, FOV de 20, una imagen con 20 centímetros de alto y una imagen con 20 centímetros de ancho. FOV de 40, una imagen con 40 centímetros de alto y una imagen con 40 centímetros de ancho. Eso es un ejemplo de lo que nos va a estar indicando el FOV. También está el hecho de que
en tomografía, ustedes no están obteniendo simplemente una imagen, porque ustedes están obteniendo una representación tridimensional de la región anatómica a través del espesor de corte, porque el espesor de corte le va a dar la profundidad a la imagen. Entonces, observen bien de que ahora tenemos nosotros una imagen con profundidad. Ahora, antes de hablar un poco más de esa imagen 3D, quiero que veamos el efecto que tiene el FOV y el tamaño de la matriz en la resolución espacial. Vamos a recordar esto lo vamos a recordar muy bien. Yo sé que me la van a poder responder. Quiero que me digan lo siguiente. ¿Qué sucede con la resolución espacial cuando se disminuye el tamaño de píxel? ¿Qué pasa? ¿Menor tamaño de píxel? Aumenta. Es mejor. Ok. La resolución, a menor tamaño de píxel, ¿la resolución espacial aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Excelente. Excelente. Ahora, ¿qué pasa cuando el tamaño de píxel es mayor? Disminuye la resolución porque no da una información de la imagen buena como la da el de menor tamaño de píxel. Exactamente, la resolución espacial disminuye. Exactamente. Quiero que cuidemos estos conceptos que ya vimos anteriormente y los cuidemos para los siguientes que vamos a ver. Voy a borrar esto por si alguien no lo ha apuntado. Ok, lo borro. Listo. Ahora, el FOV de la imagen y el tamaño de la matriz van a afectar la resolución espacial. Veamos cómo. Calculemos el tamaño de píxel. El tamaño de píxel eventualmente es mucho más fácil calcularlo cuando nosotros tenemos una imagen con la misma longitud, con la misma altura, la misma anchura y con el mismo número de píxeles a lo alto y a lo ancho. Entonces, veamos aquí el ejemplo, un ejemplo concreto que se aplica en tomografía. Veamos lo siguiente, calcula el tamaño de píxel para las siguientes características de imagen utilizadas por nuestro cerebro. Una imagen con un FOV de 20 centímetros y una matriz de 128 por 128. También tenemos, el inciso B, una imagen con un FOV de 20 centímetros y una matriz de 512 por 512. También tenemos una imagen con un FOV de 36 centímetros y una matriz de 512 por 512. Observen bien, tenemos una imagen con distintos valores de FOV y con distintos valores de píxel. Veamos cómo se va alterando la resolución espacial. Calculemos primero el tamaño de píxel para un FOV de 20 centímetros y una matriz de 108 por 128. ¿Qué es lo que hacemos? Ahí me da 1.6 en esa. Ok, permítanme, vamos a ver por qué. Ok, les da, entonces tomen 20 centímetros, lo vamos a pasar a milímetros. Cuando ustedes van a tener tamaño de píxeles, mejor verlos en milímetros, porque es una cantidad muy pequeña, entonces es mejor representar esto en milímetros. Entonces tomen tamaño del FOV, 20 centímetros, y lo convierten eso a milímetros, 200 milímetros entre 128. Estamos con el inciso A. Entonces dividan 200 entre 128, esto nos va a dar el tamaño. Observen bien que estamos obteniendo al mismo tiempo tanto la altura como el ancho del píxel. Es básicamente el mismo procedimiento con esto. Entonces dividamos 200 entre 128 y esto va a dar 1.6 me dio a mí. Sí, 1.6. Ok, fíjense bien que aquí yo lo que identifico es que el autor a lo mejor cometió un mal error de redondeo. Porque eso sí, porque este ejercicio lo saqué directamente del libro. Cometió realmente un mal redondeo de datos, porque sí, en efecto, me da 1.56 a mí esto. Y si lo redondeo, me daría 1.6. En efecto, vamos a señalar eso, que sí, esto da 1, en vez de 1.7, da 1.6. Está bien, vamos a solo señalar eso, ¿ok? Observen bien ahora el inciso B, un FOV de 20 y matriz de 512 por 512. Entonces tomen ese FOV y divídanlo entre el número de píxeles, ya sea a lo alto o a lo ancho. La verdad es que va a dar lo mismo porque traen la misma cantidad. Esto nos va a dar 200 entre 512. 0.39, que aproximándolo es 0.4 o 0.40. La verdad es que da lo mismo. Milímetros, observen bien, 0.4 milímetros. Ahora, noten bien esta diferencia de magnitudes. Si el FOV
es igual y aumenta la cantidad de píxeles, esto nos va a dar una disminución en el tamaño de píxel y como tanto nos va a producir mejor resolución espacial. Estas configuraciones se toman en cuenta al momento de ver qué tipo de imagen nosotros queremos obtener. Si queremos obtener una imagen con un FOV de tanto y una matriz de tanto, todas esas configuraciones se tienen que llevar, se tienen que estudiar. Eventualmente esto ustedes lo pueden configurar para obtener una imagen de esa manera. Veamos el inciso 6 y veamos cómo cambia ahora cuando nosotros aumentamos el FOV pero mantenemos el número de píxeles. Aumentemos el FOV de 160 milímetros, ya esta cantidad expresada en milímetros, y lo vimos entre 512. Observemos bien, esto nos va a dar 360 entre 512, solo para confirmar, quiero ver. Va a dar 0.7, sí, aproximadamente lo mismo que 0.7. Entonces, el hecho está, observen bien aquí, se aumenta el FOV, pero se mantiene el número de píxeles. Ahora, observen bien, perdón, mejor dicho, sí, se aumenta el FOV y se mantiene el número de píxeles. Observen bien que ahora tenemos un tamaño de píxel más grande. ¿Qué significa esto? Que la resolución espacial disminuye si ustedes están aumentando el FOV, pero manteniendo el mismo número de píxeles. Entonces, estas consideraciones hay que tomarlas en cuenta porque esto nosotros lo podemos escoger qué tipo de imagen queremos obtener en el equipo. Observen bien que también este valor que obtuvimos, esta división, representa tanto el ancho como el alto, porque son, obviamente, tenemos la misma cantidad de altura y la misma cantidad de píxeles a lo alto, a lo ancho, y la misma cantidad de longitud a lo alto y a lo ancho de la imagen. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas con respecto a esto? ¿Los escucho? No, licenciado. Ok, ¿alguien más? ¿Tiene alguna pregunta? Ok, excelente. ¿No hay dudas? Ahora quiero que calculemos lo que es el BOTCEL. Bueno, primeramente el BOTCEL es, por decírselo así, una adaptación de lo que es el píxel, pero tomándolo en 3 dimensiones, en 3D. Uy, qué rápido, qué montón de gente se acaba de ir ahorita. Al inicio tenía 29 participantes y ahorita solo tengo 20. ¿Qué pasó? ¿Van a alguna actividad ahorita o...? De seguro van a estudiar para la prueba. La verdad es que yo por eso es que moví la hora de la prueba. Vamos a ver. O posiblemente no tengan luz porque han habido cortes. Ok, 5 p.m. tengo examen, otra clase y lo voy a hacer. Es cierto, aquí en Olancho, bueno, en esta parte de Olancho, mañana se va la luz todo el día, desde las 6 hasta las 6:30. Ajá, ok. Sí, pero qué raro porque no me haya Decirle pasado. al instructor, No me haya porque pasado. mañana el examen de laboratorio. Ok. Bueno, está bien. Igual, de todas maneras, esto queda grabado por si alguien no puede continuar. Pero qué raro no me haya pasado esto, que de repente se va un montón de gente. Entonces, me hace pensar si es que están estresados, no la van entendiendo o ya lo saben. No sé. No estamos estresados por esta prueba, sino que todo el montón de tareas que tenemos de laboratorio, junto con esto, exámenes, a eso eso sí nos estresa. Solo mañana tenemos 2 exámenes de laboratorio. Sí, no, la verdad es que ya me imaginaba que iban a estar así. O sea, por eso es que mejor les moví el examen para el domingo, porque se imaginan que el examen no hubiese quedado para el miércoles. No salen de eso. Porque es que inicialmente yo tenía planificado este examen para el miércoles, pero pasaron un montón de cosas de que me movieron el temario y no, mejor movemos el examen para el domingo para que salgan con todo. Entonces, bien, continuando con el BOTCEL, nosotros lo que tenemos en el BOTCEL ya es un volumen. Ya no tenemos el alto y el ancho de la imagen, sino que ahora queremos tener nosotros tanto el ancho, el alto y la profundidad. Entonces el BOTCEL es una adaptación en 3D de lo que es el píxel. Observen bien que en el píxel solo hay alto y ancho. Ahora en el BOTCEL hay alto, ancho y profundidad. Eso es una adaptación en 3 dimensiones. Ahora, quiero que hagamos un ejercicio y antes de eso, quiero que relacionamos esto. Que al igual que como el píxel está relacionado con la resolución espacial, también va a estar el BOTCEL. Sucede lo mismo con el BOTCEL.
a menor tamaño de voxel, a mejor resolución espacial. Esto sucede. Menor tamaño de voxel, mejor resolución espacial. Esta es una correlación también que ocurre en lo que es la tomografía. Entonces quiero que borremos esto ahorita. Ok, no, lo voy a dejar aquí. Veamos este ejemplo. Si cada uno de los tres escáneres de la pregunta presente, es decir, se refiere exactamente a la pregunta que hicimos en una diapositiva arriba, donde teníamos el tamaño píxel, se realizó con un grosor de sección de 5 milímetros. Observen bien aquí que el Bouchon suele utilizar otros términos en espesor de corte. A veces le llama grosor de sección, porque es que la persona a lo mejor que tradujo el libro no tenía relación con el área, entonces simplemente lo tradujo literalmente. Solo en nosotros lo conocemos más como espesor de corte. Entonces aquí nos está dando espesor de corte de 5 milímetros. Y nos pregunta, ¿cuáles serían los tamaños respectivos de los voxeles? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Para calcular el tamaño de voxel, lo primero que hacemos es calcular la altura y el ancho de la imagen. Y luego lo multiplicamos por el espesor de corte. Aquí nos da una fórmula, solo que aquí está escrito de otra manera. Simplemente aquí nos dice tamaño de píxel, es decir, este valor, elevanlo al cuadrado y lo multiplican por espesor de corte. Esto es lo mismo, lo que escribo ahorita es básicamente lo mismo que acabo de decir. Se ve bien el tamaño voxel. Esto es una manera un poco más fácil de visualizarlo. Tamaño voxel va a ser igual a alto de píxel por ancho de píxel por espesor de corte. Muy bien. Esta es una manera más fácil de visualizarla, a mi parecer. Simplemente tomen el alto de píxel, el ancho de píxel y lo multiplican por el espesor de corte. Veamos estos objetos concretos. Se ven bien. El primer caso, alto y ancho de píxel 1.77. El autor lo eleva al cuadrado y lo multiplica por 5. Nosotros podemos hacer exactamente, podemos hacerlo de otra manera y nos va a dar el mismo resultado. Entonces multipliquen 1.7 milímetros por 1.7 milímetros por 5 milímetros. Tengan cuidado antes de dar el resultado que todas las unidades estén en milímetros o eventualmente que todos tengan el mismo tipo de unidades, ya sea centímetros o milímetros, aunque yo les recomiendo mejor trabajar en milímetros. Denme el resultado de esta multiplicación nada más. 14.45. 14.45. Observen bien que es mínima la diferencia con la que nos da el libro. Y las unidades son, y esto cuiden bien las unidades, son milímetros, pero al cubo. Aquí voy a poner así para que significar que esto es elevado al cubo. Esto es como nosotros tenemos el tamaño del voxel. Ahora, ¿alguna duda con cómo tener el tamaño del voxel? ¿Preguntas? No. Ok. Listo. Ahora quiero que ustedes me respondan a lo siguiente. De estos tres ejemplos, ¿cuál es el que tiene mejor resolución espacial? De estos tres casos. ¿Cuál tendrá mejor resolución espacial? 0.8. Exactamente. Menor tamaño de voxel, mejor resolución espacial. Eso es lo que quiero que veamos, la correlación. Antes, permítanme que quiero tomar un vaso con agua. Estoy secando. Denme un minuto, por favor.
quién sabe cómo le entiende cómo hacer la pruebita y ya que estamos aquí todos. Pues Solo creo que van a hacer unas 5 preguntas. Sí, porque es raro, o sea, en el contenido que nos dio hay pocas cosas para sacar No, preguntas ahí. cuando yo llevé reconstrucción, él daba con Calderón, entonces pusieron la misma prueba, entonces solo preguntan, bueno, no sé ahorita, pero solo preguntan así, digamos. Sí, porque es que nos ponen los videos, ¿verdad? Y leí lo de lo que es la generación de tomografía, entonces está un poco confuso porque las imágenes no entiendo qué es lo que quiere con eso. es que Creo tiene que que leer el archivo y ver los videos. Cuando le sale la imagen 1, tiene que ver el video 1, porque le está mostrando cómo es que rotaba el tomógrafo. ¿Cuántos cortes hacía cada tomógrafo en Sí. la primera Ok. generación, segunda y tercera? Instructor, ve, licenciado. No ha vuelto. Hola, hola, ¿me escucha? Sí. Ok, excelente, excelente. Sí, es que tenía que primero tomar agua. Vamos a... Ok, entonces vamos a ver lo siguiente. Como les decía desde un inicio, en tomografía obtenemos el estudio se realiza con distintas proyecciones a distintos ángulos. Eventualmente el tubo rayos X rota en torno al paciente y en cada momento se están realizando múltiples haces de rayos X. Hay un sistema de detectores que rodean, bueno, esto es las actuales generaciones que rodean por completo en torno al paciente. Y observen bien que esta configuración de detectores va a cambiar de acuerdo a la generación. Si estuvieron bien para la prueba de hoy, van a ver que hay diferentes configuraciones de detectores y haces para distintas generaciones. Bueno, el punto, nosotros en tomografía también se utiliza un sistema de rejilla y esto es con el mismo fin de reducir la radiación dispersa en la imagen. La imagen también se puede ver afectada por radiación dispersa, entonces necesitamos también un sistema de rejillas. Ahora, hay que tener cuidado con esos controles de radiación dispersa porque la radiación dispersa aumenta en tomografía y esto se debe a dos motivos. Primeramente porque vamos a necesitar un KB más alto. Observen el valor de KB que se aplica, 80 a 160 KB. 80 a 160 KB. Entonces, al aplicar un KB más alto para darle más penetrabilidad a los rayos X que puedan atravesar estructuras anatómicas de mayor grosor, esto ocasiona que aumente la radiación dispersa. Entonces vamos a notar aquí, radiación dispersa aumenta debido a mayor KB. Y no solo eso, también aumenta porque es mucho más el volumen que nosotros tenemos que analizar. También debido al volumen. Entonces observen bien de que va a haber un aumento de radiación dispersa, entonces hay que cuidar esa radiación dispersa. Vamos a ver otro método de control que se entrega para esa radiación dispersa, pero por el momento esta es una de las razones. Ahora, que voy a borrar esto. Ok, ahora viste que está el hecho de que el MA se va autorregulando conforme el tubo rayos X va pasando por distintas regiones anatómicas. Observen bien esta imagen. Este es el MA, bueno, aquí lo vemos como MS, pero en realidad es el MA que se va regulando. Obviamente, como ya saben, que una regulación de MA conlleva también una regulación de MS. Observen bien que el MAS en este caso, va a ser menor si la región anatómica con que atraviesa el tubo rayos X es de menor densidad.
el MA va a aumentar si la región atómica empieza a ser de mayor densidad. Entonces, este aumento y este aumento o esta disminución automática del MA se debe primeramente que hay que optimizar la dosis en el paciente, es decir, hay que poder reducirla lo más posible. ¿Y cómo se reduce? Dando simplemente lo necesario de exposición a cada región anatómica que necesite. Entonces, esto primeramente nos permite regular la dosis, disminuir la dosis. Bueno, mejor medida, disminuir dosis al paciente. Observen bien, lo siguiente es que esta autorregulación de MA reduce el calentamiento del tubo rayos X. Hay una reducción del calentamiento del tubo de rayos X. ¿Por qué? Porque a menor MA, son menor la cantidad de electrones que sale del cátodo y impactan con el ánodo. Entonces, esta menor cantidad de electrones que impactan sobre el ánodo produce menor calor. Entonces, ustedes ven que hay que hay razones por las cuales se va a ir regulando la humedad. Perfecto. ¿Preguntas aquí con esto? ¿Preguntas? No, Lick, todo claro. Todo claro, sí, perfecto. Esto está claro. Ahora vemos un control de la radiación dispersa que es nuevo en esta modalidad. Este es el hecho de que tenemos dos tipos de colimadores. El primer colimador que tenemos es el colimador prepaciente, que es este mismo colimador que ustedes han visto en lo que es la radiografía, en la fluoroscopía, en la mamografía, este colimador prepaciente. También está el hecho de que hay otro tipo de colimador, que es el colimador predetector, que esto es un sistema de colimación que va antes del detector. ¿Qué es lo que hace este colimador? Primeramente, lo que permite es que solo los rayos X de la principal pasen lleguen al detector. Es lo que permite. Esto es porque los haces de rayos X que están en la periferia del haz son los que traen más radiación dispersa y también son los de menos energía que quedan atenuados en el paciente. Entonces, esto nos permite disminuir la radiación dispersa. Ahora el filtro. El filtro que se emplea en tomografía es un filtro aluminio de 5 a 10 milímetros de espesor. Y esto, en tomografía, el uso del filtro no tiene tanta ciencia como vimos en mamografía, que en mamografía podemos aplicar distintas configuraciones, diana filtro, de acuerdo al espesor de la mama. No, aquí en tomografía simplemente queremos un filtro para tener los rayos X de más energía. Y con esto ir reduciendo la dosis en el paciente. ¿En qué parte del paciente se va a centrar más la dosis por radiación? Cuando no hay filtro, y esto también sucede con filtros, solo que en menor medida, es que los órganos superficiales, es decir, órganos y tejidos superficiales de la piel, como por ejemplo la piel y órganos adyacentes a la piel, van a recibir más dosis de radiación que los órganos al centro. Ahora, eventualmente, cuando ya aplicamos filtración, los órganos que más van a recibir dosis son los órganos al centro, el centro del paciente, los órganos centrales. ¿Por qué? Porque los rayos X de energía son los que van a estar aportando más dosis en los órganos al centro y estos no se pueden atenuar con un sistema de filtración. Bueno, ahora eventualmente quiero que abordemos de los detectores. En tomografía tenemos un sistema de fila de detectores. Tenemos una fila de detectores. El número de filas que se incluyen en tomografía va a variar de acuerdo a las nuevas generaciones. Entre más nueva sea la generación, más números de detectores vamos a ver. Y esto es muy novedoso y se lo voy a explicar por qué. Porque primeramente, más números de detectores, voy a poner aquí directamente esta imagen, más números de detectores va a conllevar a que se obtengan más cantidad de cortes, a que el tomógrafo cuente con mayor cantidad de cortes. Aquí lo voy a anotar aquí. Más cantidad de detectores
más cantidad de detectores conlleva a poder obtener más cantidad de cortes simultáneos. Ahora, observen bien aquí. ¿Qué pasa cuando se cuenta con una mayor cantidad de cortes simultáneamente? Es más el área que podemos irradiar nosotros. Observen bien aquí. La diferencia que hay entre un tomógrafo, por ejemplo, que obtenga 16 cortes simultáneamente, 24 cortes simultáneamente y 320 cortes simultáneamente. Mientras más cantidad de cortes simultáneamente pueda desarrollar el tomógrafo, es más el área que se esté irradiando, y esto conlleva a que se haga el escaneo en menor tiempo. Entonces, por eso que entre más número de cortes cuente simultáneamente, o sea, pueda obtener simultáneamente un tomógrafo, mejor va a ser porque permite un escaneo en menor tiempo, porque estamos obteniendo nosotros una de mayor tamaño. Entonces, por eso es que ustedes van a ver de que el tomógrafo que tenemos aquí en el CDBIR es de muy buena calidad. De hecho, es el mejor de Centroamérica porque puedo tener 320 cortes simultáneamente. Y esto hace de que sea el menor tiempo, sea mucho menor el tiempo de análisis. También ustedes van a ver de que tomógrafos fuera de la universidad, fuera del CDBIR, tienen menor cantidad de cortes obtenidos simultáneamente. Hay algunos que van a ver de 64 cortes, 128 cortes, inclusive lo más viejo, 32 cortes. Esto es una ventaja precisa que nos permite esto. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Ok, ¿qué se me hace que están estudiando al mismo tiempo que están viendo esta presentación, verdad? Perdón, quiere decir que entre menos cortes hagan es mejor. No. Mientras más cortes pueda obtener simultáneamente el tomógrafo, va a ser mejor porque estamos obteniendo una mayor área de escaneo en una sola proyección, y esto va eventualmente a originar de que se tome el menor tiempo posible para escanear esa región anatómica. Entonces, a menor tiempo, obviamente, ya saben las ventajas. Puede ser, por ejemplo, menor radiación que recibe el paciente, menor probabilidad de artefactos de movimiento. Por ejemplo, una tomografía de tórax no se puede obtener con un tomógrafo que le lleva bastante tiempo, porque obviamente el paciente va a tener que respirar. Entonces, un tomógrafo de una muy buena alta cantidad de cortes que corten simultáneamente permite eventualmente que haya menor tiempo de análisis y reducir artefactos por movimiento en órganos y del paciente. ¿Preguntas con esto? Creo, licenciado, que la clave es que tenemos que tener claro que los cortes son una área específica, digamos, el cerebro, se hace una tomografía en el cerebro, cada corte es una área del cerebro, una área, Sí. entonces entre más cortes, más área, pequeña área vamos a poder visualizar y tener una mayor información de cada área. En el menor tiempo. ¿Sí? En el menor tiempo, exacto. Ajá, eso es. Eso es lo que quiero. Ahora, vamos a ver. Ok, quiero terminar un poco más rápido. Dicen que con los de la UNA, pensando más que todo en ustedes, dividimos las clases, llegué solo hasta ahora del pitch. ¿Por qué? Porque es que este tema se extiende bastante. Entonces ya para terminar, quiero mencionar algunas otras cosas. Y nos vamos a tener ya cuando lleguemos al pitch. Voy a retomar esto. Ok. Vamos a diferenciar lo siguiente. ¿Es lo mismo el espesor de corte que el ancho de las? Por supuesto que no. Eso es lo primero que tenemos que diferenciar. El espesor de las es todo el área que estoy irradiando al paciente. El espesor de corte es apenas una pequeña sección del paciente. El espesor de las va a estar limitado por ese detector que recibe esa pequeña sección de las.
Es decir, que el espesor de corte simplemente va a ser una pequeña sección del haz. Mientras que el haz va a ser toda la región que se esté rodeando. Ahora, eventualmente, los tomógrafos de primera generación solo tenían un solo tipo de detector. Esto eventualmente hacía de que el espesor del haz y espesor de corte fuesen lo mismo, pero hoy en día no es así. Hoy en día tenemos gran cantidad de detectores, una alta cantidad de detectores, y esto hace de que la diferencia entre espesor de corte y espesor de haz sea distinta. Ahora, este espesor de corte va a tener una correlación con el tipo de detector que se va a estar trabajando. Y esto lo vamos a ver aquí. Observen bien, voy a poner estas correlaciones. Voy a anotar estas correlaciones. Espesor de corte grande es obtenido por detectores de mayor tamaño. Observen bien de que el espesor de corte va a estar limitado por el tipo de detector con que va a estar trabajando. Voy a anotar esto. Y la otra correlación es que espesor de corte pequeño es obtenido por detectores de menor tamaño. Observen bien esta correlación. ¿Qué significa eso de que hay detectores de diferentes tamaños? Quiero que retomemos a una imagen anterior, a esta imagen. Observen bien aquí. Le voy a dar un momento a la imagen. Observen bien esta fila de detectores. Quiero que noten la diferencia. Hay detectores de diferentes tamaños. Observen bien, estos primeros detectores tienen un mayor tamaño. Estos detectores de aquí van a tener un menor tamaño. Entonces, esa fila de detectores varía de tamaño. O sea, tenemos conjuntos de detectores de distintos tamaños. Entonces, los detectores grandes van a obtener imágenes con un espesor de corte grande. Los detectores pequeños van a obtener imágenes con espesor de corte pequeño. Ahora, observemos esa correlación. Y, ok, solo tengamos en cuenta primero esta correlación. Espesor de corte grande, nuevamente. Espesor de corte grande es obtenido por detectores de mayor tamaño. Espesor de corte pequeño es obtenido por detectores de menor tamaño. Ahora, antes de ir a lo último, quiero que veamos un ejemplo. Aquí, bueno, primero saber el detector nos sirve, saber el espesor del haz, perdón, nos sirve para tener un estimado de cuántas regiones se estén rayando en cada escaneo. Ahora, primero veamos lo siguiente. Para obtener nosotros el espesor del haz, vamos a tomar el número de cortes que se obtiene en la imagen por el espesor de corte que se aplica para ese estudio. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el número de cortes, lo multiplicamos por el espesor de corte y esto nos va a dar el ancho del haz. Observen bien aquí, 128 por 2.5 para el primer ejemplo. Esto nos va a dar 120 milímetros, que en centímetros pasa a 32 centímetros. Observemos bien el siguiente ejemplo. ¿Cuánto es el espesor del haz para un tomógrafo de 64 cortes si el espesor de corte aplicado es 2.5 milímetros? ¿Qué es lo que hacemos? Multiplicamos el número de cortes por 2.5 y esto nos va a dar igual a 160 milímetros, que en centímetros son 16 centímetros. Ahora observen bien ustedes la diferencia. Cuando un tomógrafo tiene más cantidad de cortes, cuenta con más cantidad de cortes, nosotros estamos irradiando una mayor área. Y como estamos irradiando una mayor área, el tiempo de escaneo va a ser menor. Veamos también que la cantidad de veces a escanear una región es menor. Observen bien aquí, cuando se emplea un mayor número de detectores en el tomógrafo, se podrá realizar una menor cantidad de escaneos. Para saber ello, vamos a recurrir primero a esta ecuación: cantidad de escaneos igual a longitud del paciente a escanear entre
espesor del haz. Ahora, vamos nosotros a hacer esta división. Y observen bien primero ok, vamos a tener esta cantidad con los ejemplos que hicimos anteriormente del espesor del haz. Entonces vamos a comenzar con el tomógrafo de 128 cortes y 2.5 milímetros de espesor de haz, de espesor de corte. Esto nos va a dar un espesor de haz de 32 centímetros. Simplemente multipliquen estos dos valores. ¿Cuánto nos va a dar de cantidad de escaneos? Divida 40 centímetros, que es lo que nos está dando, que es sección del paciente a escanear, entre 32. Esto nos va a dar 1.25 veces. Lo siguiente, para el tomógrafo de 64 cortes y 2.5 milímetros de espesor, el espesor del haz es de 16 centímetros. Entonces, bien, simplemente multiplique 64 por 2.5. Esto nos va a dar 16 centímetros. La cantidad de escaneos, dividando 40 entre 16, nos va a dar 2.5 veces. Entonces, bien, que cuando contamos con un tomógrafo más cantidad de cortes, el número de escaneos es menor. El número de escaneos a realizar es menor. Ok. ¿Preguntas aquí? ¿Los escucho? Eso tiene que ver con qué tiempo salga la imagen. Todavía no vamos a eso. Todavía no vamos a eso. Pero sí es una buena referencia. Es una buena referencia que nos indica que va a ser menor cantidad de escaneos necesarios cuando contemos con un tomógrafo de mayor cantidad de cortes. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Preguntas hasta aquí? No. No. Ok. ¿Qué significa? 5. Ok. Ahora, quiero que veamos cómo afecta el espesor de corte que escojamos a la calidad de imagen. Para eso vamos a recordar lo siguiente. Yo estoy seguro que ustedes van a responder esto porque ya lo vimos. Quiero que me respondan a lo siguiente. ¿Qué sucede cuando trabajamos con detectores de mayor tamaño? ¿Cómo afecta la imagen? ¿Cómo afecta la imagen? Tiene una menor resolución espacial. Ajá, menor resolución espacial es lo primero. Exactamente. Menor resolución espacial. ¿Qué más? Mayor resolución de contraste. Ajá, mayor resolución de contraste. Mucho ruido, ingeniero. Ajá, Menor ruido. Mayor ruido. No. Ok. No, perdón, menor ruido. Es menor ruido. Es menor ruido, ok. ¿Qué más? Solo eso, ¿verdad? Solo eso. Ahora quiero que veamos detectores de menor tamaño. ¿Qué pasa? Mayor resolución espacial. Ajá, mayor resolución espacial. Menor resolución de contraste. Ajá, exactamente. Menor. Y mucho ruido. Exactamente. Menor resolución. Contraste. Mucho ruido. Mayor ruido. Exactamente. Esto es lo que pasa cuando nosotros trabajamos con distintos detectores. Y ustedes ven bien de que tampoco es que esto es tanto gris o blanco, sino que cada aspecto trae sus ventajas y sus desventajas. Ahora, recordemos también lo siguiente. El espesor de corte va a estar correlacionado con el tamaño del espesor. Vamos a ver. Para espesores, espesor de corte de mayor tamaño, ¿qué tipo de detectores vamos a utilizar? Vamos a ver, lo acabo de decir. Detectores grandes. Ajá, detectores grandes, detectores de mayor tamaño. Y para espesor de corte menor, ¿qué tipo de detectores vamos a utilizar? Un detector pequeño. Ajá, detector pequeño.
Entonces observen bien todo esto que acabamos de deducir ahorita, porque lo vamos a ocupar ahorita. ¿Apuntaron bien esto para borrarlo? Listo. Lo borro. Ahora, todo esto que dije ahorita, tenemos que tomarlo en cuenta para ver cómo afecta el espesor de corte que nosotros escojamos a la imagen. Observemos qué observamos aquí cuando nosotros aplicamos un espesor de corte grande. Sin leer ningún documento, sin leer nada, quiero que solo observemos la imagen. Cuando aplicamos un espesor de corte mayor, ¿qué observan aquí? Menor resolución espacial. Ajá, menor resolución espacial. ¿Qué más? Observen bien de que no hay mucho detalle en la estructura. Observen bien, es poco el detalle, es menor el detalle. ¿Qué más? Mayor resolución de contraste. Ok, sí, solo que no se distingue tanto por la poca resolución espacial. ¿Qué más? Menor ruido. Ajá, poco ruido. Esto lo van a distinguir ya cuando vayamos más adelante. Quiero que veamos ahorita qué pasa cuando el espesor de corte está siendo menor. ¿Qué observan ahora? Que la imagen mejoró un poco. Ajá, está más detallada, ¿verdad? Correcto. Está mejorando la resolución espacial. ¿Qué más? También mejora la resolución de contraste. Ah, ok. Fíjense bien que aquí hay un error. Lo que pasa es que la resolución de contraste no era tan visible porque teníamos muy mala resolución espacial. Entonces no podíamos distinguir también la buena resolución de contraste. Pero sí, técnicamente sí es así. ¿Y qué más observan? Observen bien. Bueno, los siguientes lo van a observar más que todo en la siguiente imagen. Observen ahora. Espesor de corte de 0.5 milímetros. ¿Qué observan ahora? ¿Qué observan ahora? Mayor resolución espacial. Ajá. Menor resolución de contraste. Ajá. Y mayor ruido, porque Ajá, ahora sí se puede definir más la imagen. Ahora, observen bien el grado de ruido. Observen bien el ruido de la imagen. Observen bien el ruido aquí. El ruido aquí. Y compárenlo con un mayor espesor de corte. Hay menos grado de ruido. El ruido aumenta si ustedes están disminuyendo el espesor de corte. Ahora, ¿por qué? Dígame por qué el ruido está aumentando. Está mejorando la resolución de contraste y así es como lo podemos ¿Por qué está aumentando observar. el ruido? Bueno, está bajando. ¿Por qué está aumentando el ruido cuando estamos trabajando con menor espesor de corte? Ya sé porque estamos trabajando con menor sector, pero ¿por qué? Por los detectores que son más pequeños, entonces... Ajá. Ok, quiero la respuesta completa, porque hay una respuesta completa para eso. Vamos a ver, quiero que respondan. ¿Será que los detectores son más pequeños, entonces están atrapando menor cantidad de rayos X? Ok, continúe, por ahí va. Por ahí va la respuesta. Menor cantidad de rayos X. ¿Qué pasa cuando llega menor cantidad de rayos X a los detectores? No sé, quiere decir que es un corte más pequeño, más definido. No, es redundante. Ajá. Hay mayor radiación dispersa. No. Recibe poca información. Ajá, por ahí va, siga. Hay poca información. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más está pasando? ¿Pero por qué hay poca, qué ocasiona esa poca información? Una baja técnica. ¿Pero de qué? Del KBP. Porque con detectores pequeños el paciente no se irradia completamente. No me están dando... No, me perdí, estoy perdido. No me están dando la respuesta. Y me está preocupando porque esto ya lo vimos en la primera unidad. Esto significa que no está captando la primera unidad. Ok, ¿qué pasa? Nuevamente, ¿qué pasa? No hay respuesta. No hay respuesta. ¿Por qué aumenta el ruido en la imagen cuando están trabajando con menor espesor de corte? Ok, lo voy a repetir.
Sí, ya, bueno, ya lo dije. ¿Por qué aumenta el ruido en la imagen cuando están trabajando con menor espesor de corte? Obviamente aquí ya sabemos que está trabajando con un detector de menor tamaño, pero ¿por qué aumenta el ruido? Vamos a ver, ¿los escucho? Sí, ahí está la respuesta, Michael lo dijo. Hay un bajo SNR. Relación Signal Noise Radio. Hay un bajo SNR. Esa es la respuesta adecuada que tienen que dar. Es que lo que sucede es que los detectores tienen menor tamaño. Esto ocasiona que atrapen menor cantidad de rayos X, se produzca menor señal de información y la señal importante captada no va a ser tan alta comparado con el ruido. Entonces, este ruido electrónico se va a ver más visible en la imagen. ¿Listo? Ahí está, tiene que ver con el SNR. Ya sé que preguntar en el examen. Ok. Entonces, miren, estamos aquí con pitch y aquí nos vamos a quedar. Exactamente aquí nos vamos a quedar. Quiero que veamos esto en conjunto con los de la 1 el día viernes en la noche, como eso a las 6, porque es que es bastante contenido, no quiero llevarlo a la ligera. Ya ven ustedes de que hay que llevar esto poco a poco porque hay que analizar varias cosas, hay que saber por qué cada cosa, por qué cada situación, qué nos afecta a la imagen, qué no nos afecta a la imagen. Entonces, quiero que nos quedemos hasta aquí y esto lo veamos el día viernes. No sé qué les parece. Lo vamos a ver conjunto con los de la 1. ¿Qué les parece? Sí, Está bien, Sí, está licenciado. bien. Está Ok. bien. Está bien. Ahora, ustedes vieron en el chat de que yo quiero mover el examen del sábado al día domingo, porque quiero que tengan tiempo suficiente para captar esta información. Yo sé que es bastante, hay que analizar bastantes cosas. Este examen es analítico. Asegúrense que este examen va a ser analítico, 100% analítico. Va a ser bastante analítico. Observe de que eso de andar memorizándose cosas no aplica mucho para esta clase. Esta clase es de bastante análisis. Entonces, quiero darles hasta el domingo para que estudien bien esta presentación, estudien bien todo este documento y vayan mejor preparados. Entonces, nos vemos el viernes. Estamos por confirmar la hora, pero es probable que sea tipo 6, 7 de la noche. Solo va a ser una hora para abarcar lo que hace falta. Entonces, nos quedamos hasta aquí y recuerden la prueba, la prueba va a quedar exactamente a las 6:30. O sea, dentro de casi 50 minutos. ¿Ok? ¿Listo? ¿Pregunta hasta aquí? Ok, Lee, gracias. Excelente. Listo. Que tengan feliz tarde. Ok.